TSE descarta adelantar el cierre electoral, incertidumbre en el futuro del partido Movimiento Semilla. Incertidumbre en el caso de Génesis y Shkahop, suspensión en el juicio de los hermanos Chamalé por violación y asesinato de niña de 7 años. Dengue en alza, le explicamos cómo cuidar a un paciente en casa y qué medicamentos debe evitar para no empeorar su salud. Polémica en salud pública, diputada y Acción Ciudadana denuncian compra millonaria sin licencia en hospitales públicos. Inicia la construcción del puente de 4 carriles en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico. Luego del hundimiento, Covial revela detalles cruciales de este proyecto. Líderes del G20 convergen en Nueva Delhi para una cumbre decisiva. Diálogo sobre Ucrania y cambio climático en el centro de atención, a pesar de la ausencia de Vladimir Putin y Xi Jinping. Espléndido debut de Guatemala en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Vence 2-0 a El Salvador frente a más de 18,000 aficionados y se prepara para enfrentar a Panamá. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este viernes 8 de septiembre. Finaliza la semana, inicia el fin de semana, pero igual hay que estar bien informados, así que vamos a comenzar de inmediato con lo que ha sido noticia en Guatemala y el mundo. Iniciamos con un tema nacional y en tema electoral, y es que el Tribunal Supremo Electoral ha decidido no adelantar por el momento la fecha de cierre del proceso electoral, a pesar de la solicitud de 3 partidos políticos. Esta petición ha causado controversia, ya que algunos piensan que su objetivo es suspender al partido Movimiento Semilla. Hay una fecha de inicio, una de finalización, y por eso es que es improbable. Los magistrados del TSE descartaron este viernes adelantar la fecha del cierre del proceso electoral, que de momento se mantiene para el 31 de octubre. El jueves, la UNE, respaldada por los partidos políticos Todos y Valor, pidió que se ponga fin al proceso electoral debido a que ya se han entregado las credenciales y se han oficializado los resultados. Sin embargo, en el fondo hay quienes señalan que la intención es suspender nuevamente al partido Movimiento Semilla, ya que el desarrollo del proceso electoral mantiene vigente su personalidad jurídica. La semana pasada el TSE suspendió la resolución en la que se suspendía provisionalmente al partido, no obstante solo la deja sin efecto de manera temporal hasta el 31 de octubre. Los magistrados exponen que aún hay aspectos administrativos por finalizar antes del cierre del proceso electoral. Porque de la presentación incluso que hizo la licenciada Gloria López, directora electoral, pudieron percibir que hay muchas actividades todavía por hacer, y esa es la lógica que tiene tener esa fecha, ese tiempo post para poder concluir. No termina el evento electoral con el día siguiente de las elecciones, ni con lo que ya ha pasado posterior, sino que todavía hay muchas cuestiones de logística y administrativas que es importante cerrar de manera adecuada, tal y como está planificado. En cuanto al partido Movimiento Semilla, el juzgado séptimo ha intentado suspenderlo debido a un caso que el Ministerio Público asegura tener bajo investigación sobre la detección de presuntas firmas falsas en el proceso de formación del partido político. Sin embargo, han surgido pronunciamientos de quienes cuestionan las acciones del Ministerio Público, dado que salieron a la luz luego de que el partido pasara a segunda vuelta con Bernardo Arévalo y Karen Herrera, quienes ganaron la presidencia del país el pasado 20 de agosto. Con imágenes de Juan Diego González, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Convidex, la terapia combinada para bajarle inmediatamente al estrés, presenta. Para el próximo año, el Tribunal Supremo Electoral propuso una asignación de 356 millones de quetzales. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto, la solicitud se limitó a 241 millones. Según los magistrados, esta cantidad no sería suficiente ni siquiera para cubrir la nómina, por lo que planean solicitar un aumento en el presupuesto.
En algunos días, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral tendrá que acudir a la Comisión de Finanzas del Congreso para defender la solicitud de 241 millones de quetzales que el Ejecutivo definió en el proyecto de presupuesto para este tribunal. Sin embargo, los magistrados aseguran que harán una solicitud mayor, ya que inicialmente habían planteado 356 millones de quetzales, pero el proyecto es por 115 millones menos de lo esperado. Lo que nos indican es que va un techo de 241 en momento, entonces seguramente pues tendremos que acudir, como lo hicimos en años anteriores, al Congreso de la República para solicitar el apoyo, ya que con 241 ni siquiera alcanza para cubrir la nómina del personal del tribunal para todo el año, ¿verdad? Entonces pues lógicamente tendremos que solicitar pues que nos puedan ampliar este monto. Sin embargo, para los magistrados, la asignación por debajo de lo solicitado no es un tema de este año, sino que ha sido histórico. Históricamente, los presupuestos al menos de los últimos 3 magistraturas, hemos observado con preocupación que siempre va con déficit los presupuestos asignados de funcionamiento, siempre van en rojo. Nosotros cuando llegamos ya encontramos en el 2020 un presupuesto así, igual lo que solicitamos para funcionamiento en el 21 lo mismo, en el 22 lo mismo, y ahora seguimos con déficit. Entonces esto lo que significa es que hay proyectos o programas que nos toca posponerlos y se van siguiendo, se quedan otra vez pospuestos y para la próxima. Para las elecciones de este año, el TSE contó con una asignación de 850 millones de quetzales, según los datos oficiales. El proyecto de presupuesto general que envió el Ejecutivo es por más de 124 mil millones de quetzales para todas las dependencias estatales. Con imágenes de Juan Diego González, informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Convidex, la terapia combinada para bajarle inmediatamente al estrés, presentó. Y este viernes continuaron las audiencias públicas de la Comisión de Finanzas para la discusión del proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo. Este día acudieron las autoridades del MAGA, de la PGN, así como del Ministerio de la Defensa. Según el presidente de la comisión, Cándido Leal, han invitado al presidente electo de la República, Bernardo Arévalo, a las audiencias para la discusión del presupuesto. Sin embargo, no ha acudido. La vicepresidenta electa Karine Herrera, a través de sus redes sociales y en noticiero Guatevisión, manifestó que no han sido invitados para participar en las audiencias que comenzaron el jueves, por lo que la comisión le envió una invitación a Herrera hasta este viernes. Sin embargo, la sala legislativa ha cuestionado la ausencia del bloque Semilla en las reuniones. Y como parte de una investigación a cargo de la Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público, el ex candidato a la presidencia de la República, Edmond Mulet, había sido citado para esta mañana en la sede del ente investigador a declarar acerca de una asamblea llevada a cabo a principios del 2021. En un comunicado en las redes sociales, De Cabal señaló que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar cualquier denuncia, aunque no tenga ningún fundamento, y dio a conocer que dicha reunión no se realizó por razones de fuerza mayor, por lo que se solicitó una nueva fecha. Vamos a cambiar de tema porque este viernes se llevó a cabo una audiencia del caso de Génesis Ishkahop, una niña de 7 años que fue violada y asesinada presuntamente por 3 hermanos. Sin embargo, el juzgado encontró deficiencias en las conclusiones de la investigación del Ministerio Público y esta fue suspendida. Génesis Ishkahop tenía solo 7 años cuando fue secuestrada, violada y asesinada. Los acusados en el caso son sus vecinos, los hermanos Luis, Edwin y Jairon Chamalé, pues en su casa fue encontrado el cadáver el mismo día que la niña desapareció, el 1 de enero de 2023. Ese día, Génesis participaría en una celebración de cumpleaños. Al no encontrarla en el evento, su hermano mayor se comunicó de inmediato con su madre y emprendieron la búsqueda. Su cadáver fue hallado enterrado a medias. Este viernes 8 de septiembre se llevó a cabo una audiencia en la que el Ministerio Público presentó pruebas que revelan que la menor de 7 años fue sometida a drogas. Usted, en compañía de sus hermanos, Jairo y Luis Ángel, antes referidos, le propician a la niña inhalar y o suministrarse de la droga denominada cocaína, y aprovechándose del estado de indefensión de la niña respecto a su grupo etario, género, soledad respecto a su familia, encontrándose únicamente
con usted y sus 2 hermanos antes mencionados en el interior de su casa y bajo efectos de la droga, cocaína, en horarios entre 12 y 14 horas aproximadamente, su hermano Jairo Daniel Chamalé Elías, en coparticipación con usted, Edwin Giovanni Chamalé Elías, y su hermano Luis Ángel Chamalé Elías, se tornan en el interior de la residencia, en un ánimo erótico, lascivo y de acopio sexual. El juzgado de femicidio consideró que el Ministerio Público presentó un acto conclusivo deficiente y con el fin de conocer a detalle la participación de cada uno de los implicados en el crimen, se decidió suspender la audiencia y solicitó al ente investigador presentar una acusación clara, precisa y circunstanciada en contra de cada uno de los indicados. Mientras tanto, la familia de la menor sigue esperando que se haga justicia. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Bueno, y esta mañana se localizó el cadáver de Angélica Anaí López Camey, una niña de 11 años que había sido reportada desaparecida mediante una alerta al Baquenet el pasado 29 de agosto. La menor habría desaparecido en Canalitos, en la zona 24 de la ciudad de Guatemala. Su cuerpo fue encontrado envuelto y atado en un operativo a cargo de elementos de la Policía Nacional Civil en conjunto con los bomberos, quienes tuvieron que descender en la zona boscosa de un barranco. Y en medio del aumento de casos de dengue, el presupuesto para combatir esta enfermedad sigue siendo insuficiente. No obstante, la cartera asegura que cuenta con los recursos financieros necesarios para hacer frente a la epidemia. El ministro de Salud, Francisco Coma, ha señalado que están tratando de evitar que la epidemia de dengue, que ya deja 14.299 personas contagiadas y 28 muertos en Guatemala, alcance los números de 2019, cuando se superaron los 50.000 casos. Consideran que además de la identificación de los síntomas, también es necesario realizar pruebas inmunológicas. La mayoría de los diagnósticos los hacemos a través de pruebas de inmunología y es importante porque muchos de los laboratorios funcionan con equipos en comodato, entonces la reposición de pruebas se hace en base a las necesidades. La atención de los proveedores es muy grande. Sin embargo, aseguró que aunque los resultados no se entregan de inmediato en algunos lugares, se tiene la orden de atender a los casos sospechosos como que fueran positivos para prevenir que estos puedan agravarse. Hay que tener en consideración los medicamentos, que no son medicamentos complejos, son sales de hidratación oral, medicamentos para reducir la fiebre, y la visión para nosotros es que hay capacidad instalada para atenderlos. En el presupuesto del Ministerio de Salud hay 146.3 millones de quetzales que están destinados a servicios de prevención, control del dengue, chikungunya y zika. De los fondos que tiene destinado el Ministerio al programa que combate el vector, el 79.8% es para el pago de salarios. Sin embargo, para actividades de fumigación, el presupuesto que la cartera tiene asignado es de solamente 11.9 millones de quetzales, lo que representa el 8% del total de los fondos. La ejecución hasta el último día de agosto era del 78.23%, esto en medio del incremento de casos de dengue. Sin embargo, el titular de la cartera señala que pese al avanzado gasto del presupuesto, no se analiza con solicitar más fondos. Sin embargo, se harían readecuaciones presupuestarias. Cada unidad ejecutora tiene un proceso de descentralización con una ejecución por programas, y dependiendo de las características específicas de algunos de estos programas, pueden ser asignados los mismos recursos de la dirección de área a programas específicos donde hay problemas. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Y preste mucha atención porque ante el crecimiento de los casos de dengue en Guatemala, el área epidemiológica del Ministerio de Salud recomienda que la medida más crucial para prevenir más contagios es tomar acciones preventivas desde el hogar. El dengue es una enfermedad vírica que se transmite por la picadura de un zancudo infectado. Este no provoca signos de alarma, pero cuando aparecen, los más comunes son fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares en los huesos o articulaciones, náuseas, vómitos, dolor detrás de los ojos, falta de apetito y pequeñas erupciones en la piel, a las cuales hay que prestarles atención, y de tener cualquiera de ellos, se pide visitar a un centro asistencial. Ante ello, el área epidemiológica de salud también señala que es vital que desde casa se comience con la prevención para evitar que el mosquito Aedes aegypti se propague. Si se ven en la necesidad de almacenar agua, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por un lado, mantener tapados todo el tiempo estos recipientes. Por otro lado, hasta donde sea posible, cada semana,
lavar adecuadamente estos recipientes, cepillarlos, sobre todo el borde, porque es en donde los zancudos ponen sus huevecillos. Al hacerlo de esa manera, vamos a evitar la proliferación de esos criaderos. Por otro lado, tienen que revisar sus patios, jardines, alrededores de sus casas y buscar si hay recipientes que con la lluvia puedan estar guardando agua. Cualquier tipo de recipiente que guarde agua, aunque sea poquitita agua, va a ser suficiente para que un zancudo lo utilice como un criadero. La hidratación y control de síntomas es vital, ya que aunque no existe un tratamiento específico para combatirlo, expertos en salud alertan sobre medicamentos que se deben evitar porque podrían agravar más las molestias. Dentro de estos, el ibuprofeno y la aspirina. Pero, ¿cómo se debe desde casa cuidar a un paciente con dengue? En casa, si estoy conviviendo con una persona que tiene dengue, ¿qué debo hacer? Primero, seguir las indicaciones que se les haya dado en el servicio de salud, ¿sí? Algo importante, no automedicarse, seguir las instrucciones que el médico o el servicio de salud le haya dado, fundamentalmente la utilización de acetaminofén, sobre todo en niños, para mantener control sobre la fiebre. Si desafortunadamente se tiene a la persona enferma en casa, podría utilizarse lo que se llaman pabellones, para evitar que si llega un zancudo y hay presencia del zancudo transmisor del dengue, que es el Aedes aegypti, pueda llegar y picar a nuestro familiar que está enfermo, y si todavía tiene fiebre, significaría que todavía tiene virus, y en consecuencia ese zancudito, una vez lo haya picado y huele y vuelva a picar a otra persona de la familia, existiría un elevadísimo riesgo que pueda contagiarlo. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. En donde se prohibió que se hablara el idioma. Y es parte de la vida de nuestros abuelos, entonces, ¿por qué dejarlo? Cabaya es Irma Elena Chayash, tengo 75 happy. ¿Qué ves? Continuamos con más información y el jueves 7 de septiembre la diputada Evelyn Moratalla junto a la organización Acción Ciudadana presentó una denuncia contra el Ministerio de Salud, Francisco Coma y el personal de 9 hospitales. La denuncia está relacionada con la adjudicación de casi 30 millones de quetzales a 2 empresas que tienen vínculos entre sí. Este viernes, el titular de Salud mencionó que también se está llevando a cabo una auditoría interna en relación con esta compra. Acción Ciudadana y la diputada Evelyn Moratalla denunciaron ante el Ministerio Público al ministro de Salud Francisco Coma, así como al personal de 9 hospitales de la red pública, por un caso al que denominan vapor mágico. Se trata del contrato que los hospitales han realizado con 2 empresas que comparten el mismo representante legal y fueron creadas por el mismo abogado. A estas empresas se les adjudicó el servicio de desinfección con vapor mediante la compra directa, sin contar con licencia sanitaria. El ministro de Salud Francisco Coma ha señalado que las unidades ejecutoras, en este caso los hospitales, son descentralizadas y cuentan con su propio presupuesto. La función del Ministerio Central, de la planta central del ministro, no tiene una relación directa con compras. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que se ha establecido en normas y reglamentos del Sistema Nacional de Salud, las unidades ejecutoras son unidades que reciben un presupuesto y son descentralizadas. Ellos tienen en sus manos la ejecución de su presupuesto, la toma de las decisiones para adquirir y comprar insumos, servicios, medicamentos, conforme lo que
su hospital requiere. Además afirma que desde junio se emitió una alerta que ha llevado a realizar una auditoría interna en cada hospital respecto a las compras que están realizando. En este caso específicamente ya habíamos solicitado las auditorías a través del vicedespacho administrativo y específicamente estamos esperando los resultados de estas auditorías, porque recuerde que son muchas unidades ejecutoras y las auditorías sí tienen una incidencia profunda. Evalúan los eventos, evalúan quién y cómo se decidió la compra. Desde el año 2020 hasta la fecha, las empresas Pacto Ambiental S.A. y Ecovapor han cobrado cerca de 27 millones de quetzales a 9 hospitales por la desinfección de áreas de cuidados intensivos. Sin embargo, según la opinión de la diputada Morataya, estas contrataciones son ilegales. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Y el pésimo estado de las carreteras sigue siendo un grave problema para los conductores. Ante la falta de acción por parte del gobierno, los bomberos municipales departamentales de la estación de Las Delicias en Colomba, Quetzaltenango, han realizado reparaciones caseras en varios baches de un tramo de la ruta CA2 hacia el Pacífico que conecta con la frontera de México. Aunque este tramo vial fue repavimentado este año, actualmente se han formado enormes baches. Y a 6 semanas del hundimiento en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico en Villanueva, Covial informó este viernes sobre los avances en la intervención que se está llevando a cabo. A un mes del hundimiento del kilómetro 17.5 de la CA9 Sur o Ruta al Pacífico, Covial, que tiene a cargo este tramo carretero, señala que ha comenzado con el traslado de la maquinaria para abrir las bases y comenzar la instalación de los pilotes para el puente que se instalará en la zona como solución final a este hundimiento, provocado por el fallo de la tubería de la transversal, por la cual atraviesan las aguas del río Platanitos. Aseguran que esta semana se inició con el traslado de la maquinaria especial que realizará la perforación de los pilotes para la instalación de las bases del puente, que tendrán unos 28 metros de profundidad. A 39 días del colapso de la ruta, se ha iniciado con la fabricación de la armadura de acero de los pilotes, los cuales tendrán una forma cilíndrica, mientras que en el área se continúa con la construcción de muros de gaviones para la protección de taludes o paredes, así como la maquinaria pesada que ha realizado labores de limpieza constante en el cauce del río. El puente tendrá 4 carriles y medirá 32 metros de longitud. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y este viernes se fue publicado un informe que revela cómo el gran jurado especial que en Georgia recomendó acusar al expresidente Donald Trump y a sus 18 de sus aliados habían tenido recomendado cargos contra otras personas en las supuestas interferencias en las elecciones de 2020. Un gran jurado especial que el año pasado investigó las acusaciones de interferencia electoral en Georgia también había recomendado acusar a varios aliados de Trump que no fueron al final denunciados, incluido el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, los ex senadores David Perdue y Kelly Loeffler de Georgia y Michael Flynn, asesor de seguridad nacional del expresidente. En su informe final, que un juez se reveló este viernes, el jurado había recomendado acusar a 39 personas, muchas más de las 18 y Trump, que al final la Fiscalía de Georgia acusó, pero no fue una recomendación unánime. La mayoría del gran jurado cree que uno o más testigos que testificaron ante él pueden haber cometido perjurio. El gran jurado recomienda que el fiscal de distrito busque acusaciones apropiadas para dichos delitos cuando las pruebas sean convincentes. La Fiscalía no explicó por qué acusó solamente a Trump y otros 18 aliados por asociación ilícita el mes pasado, ignorando las recomendaciones del gran jurado especial. Según expertos, acusó solamente a quienes tenían más posibilidades de ser hallados culpables. El senador republicano Graham, el nombre más prominente entre los no acusados, dijo que solamente cumplió su deber como senador al investigar los posibles episodios de fraudes en Georgia. No encontré ninguna evidencia de fraude electoral masivo, pero sí me preocupaba el sistema de votación por correo en Georgia y otros lugares. Esto es preocupante para el país. No podemos criminalizar a los senadores que hacen su trabajo cuando tienen un requisito constitucional para cumplirlo. El expresidente Trump en la red social Truth atacó inmediatamente al gran jurado. Tiene cero credibilidad y contamina gravemente a Fani Willis y a toda esta cacería política de brujas. Básicamente, querían acusar a alguien que estuviera
respirando en ese momento. Socava totalmente la credibilidad de los hallazgos y perjudica gravemente al gran estado de Georgia. A pesar de los nuevos nombres que emergieron en el informe del gran jurado, no está previsto que la Fiscalía del Condado de Fulton, liderada por Fannie Willis, amplíe el número de acusados o formule por ahora nuevas acusaciones a nuevos individuos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Continuamos y para esta oportunidad vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta porque es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. Hola Alberto, buenas noches. Llegamos al final de la semana y hay información económica que quiero compartirles. Les cuento que la directora del INGUAT, Ana Yancy Rodríguez, recibió a la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes AMAV, la cual eligió a Guatemala como el escenario para su evento anual que se llevó a cabo el 7 de septiembre. Rodríguez destacó la importancia de este encuentro para el fortalecimiento de las relaciones entre Guatemala y México y para la promoción del turismo sostenible y responsable en la región. Y ambos países están comprometidos con el desarrollo del turismo, herramienta que consideran vital para el crecimiento económico y para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. La colaboración entre ambos países en el ámbito turístico se centra en promover prácticas turísticas responsables que minimicen el impacto ambiental y promuevan el respeto por las comunidades locales y sus tradiciones. Además, se enfocan en el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre las agencias de viajes para impulsar el fortalecimiento de la industria turística en la región. Y mire, cada vez estamos hablando más de la inteligencia artificial y de los temores que en muchos sectores generan por la posible eliminación de algunos empleos. Hoy hablé con un experto en inteligencia artificial quien nos dice cuáles son las ventajas de utilizar esta tecnología en los negocios. Cuando empezaron a surgir plataformas de inteligencia artificial capaces de simplificar el trabajo, cualquiera pensaría que la mayoría de negocios o empresas empezaron a usarlas de inmediato. Sin embargo, hay muchas organizaciones que no saben cómo funcionan ni cómo los puede ayudar. Vemos que las organizaciones todavía no están siendo tan a la vanguardia en el proceso de adopción de este tipo de tecnologías. Ahora bien, algo que sí es interesante y que está pasando es que muchas organizaciones sí están preguntándose, bueno, ¿y qué hay acá? ¿Qué está pasando? Y es que eso es lo primero que se debe hacer, preguntarse en qué áreas se necesita ayuda o se necesita una mejora y que la inteligencia pueda aportar. Dependiendo del país, nos superan entre el 10 o 20% del uso de inteligencia artificial. Y es que aún hay quienes piensan que estas tecnologías pueden reemplazar el trabajo del humano. El miedo acá a si me reemplazan o no puede existir, pero la pregunta fundamental acá es, ok, si sabemos que de alguna manera esto va a ocurrir, ¿cómo yo empiezo a adquirir conocimiento, capacidades nuevas que probablemente me permitan a mí desarrollar otro tipo de actividad o esa misma actividad, pero con inteligencia artificial? Para que un negocio pueda adoptar la inteligencia artificial, Páramo recomienda a los líderes aprender de estas tecnologías. ¿Qué podemos hacer y para qué funcionan? Otro consejo es pensar qué procesos son importantes en la organización y que se puedan mejorar con tecnología. Y la tercera recomendación es que se tenga la capacidad de gestionar y de ser un agente de cambio dentro de la empresa. Y hoy en Hablemos de Dinero le daré varios consejos de productividad, pero de personajes ficticios. ¿Alguna vez pensó que podríamos aprender valiosas lecciones de gestión del tiempo de personajes de películas? Hoy se lo muestro. La lección 1 es la determinación de Rocky Balboa. Nunca se rinda, ni en los momentos más difíciles. Apliquemos esa mentalidad implacable para superar obstáculos y enfrentar todas nuestras tareas con coraje. La lección 2 es la organización mágica de Hermione Granger. Alohomora a la desorganización. Y es que con la magia de la organización podrá cumplir con las listas de tareas efectivas. La tercera lección es la exploración inquebrantable de Indiana Jones. Aventúrese más allá de su zona de confort. Descubra nuevas formas de abordar proyectos y busque soluciones creativas. Y la última lección es la sonrisa constante de Willy Wonka. Trabaje con alegría y un toque de excentricidad. Inspírese en la creatividad infinita de este personaje para agregar un toque de diversión y originalidad a sus tareas diarias. Espero que logre aplicar alguna de estas lecciones en su vida y verá que algo en su día cambiará. Nos vemos el lunes con más en Hablemos de Dinero. ¡Feliz fin de semana!
Y miren, el civismo, la música y el colorido volvieron a las calles de Quetzaltenango. Este viernes, alrededor de 6.000 estudiantes de nivel primario desfilaron en el inicio de la Feria Centroamericana de la Independencia Xelafer 2023. Más de 6.000 estudiantes de 38 establecimientos educativos fueron parte del desfile inaugural de Xelafer 2023. Los estudiantes resaltaron las culturas latinoamericanas. Según las autoridades de educación, el desfile de primaria es el primer desfile después de la pandemia del COVID-19. El año pasado, al menos 15 establecimientos desfilaron, pero este año la mayoría de centros educativos decidieron salir a las calles. La marcha partió del Parque Central y concluyó a 3 kilómetros en el Parque Ajapón, en la zona tresaltense. El próximo lunes desfilarán los estudiantes de preprimaria. El recorrido será del Parque Benito Juárez al Parque Ajapón, en la zona tresaltense. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Tuc. Bueno, y con esta nota llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este viernes y de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Feliz noche para todos.